El tema de hoy es acerca del Catecismo de la Iglesia Católica, que es uno de los documentos que ya ha sido base de múltiples videos que se han traído al canal, y hoy veremos cómo surgió y cómo se compone. Recordemos que en más de una ocasión, grupos de sectas protestantes han dicho que tenemos el catecismo para sustituir a la Biblia, lo cual es una mentira, ya que el catecismo no sustituye a la Biblia, sino que explica la doctrina católica, la cual se basa en la Sagrada Escritura, que es la Biblia, la tradición apostólica, que son los escritos de los primeros siglos, y el magisterio vivo de la Iglesia, que son las encíclicas y documentos que ha emitido el Vaticano. Antes de meternos a profundidad con el catecismo, veamos un poco de historia de cuál fue el primer documento catequético del que tenemos registro. Ese primer documento es la Didache o Didache, que también es conocida como la enseñanza de los 12 apóstoles, y que fue compuesta en la segunda mitad del primer siglo, alrededor del año 70, y su contenido tiene referencias a materiales literarios judíos y cristianos que ya existían desde antes de él, y una de sus copias fue encontrada en 1873 y fue hecha pública 10 años después. La Didache contiene las primeras instrucciones conocidas para la celebración del bautismo y la Eucaristía, así como la oración del Padre Nuestro. También el documento tiene una sección moral donde se enseñaba a los recién conversos del paganismo cuáles eran los preceptos y compromisos que debían regir su comportamiento ahora como cristianos. El documento también contaba con una sección litúrgica que proveía información apologética y explicaba prácticas como el bautismo, la oración, el ayuno, la Eucaristía. Y también tiene una sección que era disciplinar, donde se hablaba de la formación, de cómo era la jerarquía eclesiástica, con obispos, presbíteros y diáconos, y el documento concluía con un epílogo que era escatológico, es decir, que hablaba de los últimos días y de la salvación final, y era una forma en la que se alertaba a la comunidad para que se mantuviera con la fe hasta el último momento. Posteriormente hubo catecismos escritos ya como tal en toda forma. Sobre todo estos se dieron en la Edad Media y correspondían a iglesias locales. En 1566 se publicó el Catecismo Romano, el cual fue el catecismo correspondiente al Concilio de Trento. Este documento se hizo para exponer la doctrina del concilio y mejorar la comprensión teológica de los párrocos. Este fue el catecismo oficial de toda la Iglesia Católica desde su promulgación en 1566 hasta la publicación en 1997 del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el documento central de este video. Antes del catecismo actual, en 1905, también fue oficializado el Catecismo Mayor de San Pío X, el cual tenía la función de resumir el Catecismo Romano de Trento. Acerca de su vigencia, en el 2003, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, mientras trabajaba en la elaboración del compendio del catecismo, explicó en una entrevista que el Catecismo de San Pío X podía continuar siendo usado a la par del Catecismo del 97, al ser preferido por algunos y tener el mismo valor, ya que la fe que tienen ambos como tal es idéntica, lo que cambia es la forma de transmitir sus contenidos. Te dejo el link a la entrevista con el diario 30 Giorni en la descripción del video. En el 2005 también se publicó el compendio del catecismo, que era en el que estaba trabajando Ratzinger, el cual resumió el catecismo de la Iglesia Católica de 1997, de manera similar como lo hizo el catecismo de San Pío X con el Catecismo Romano de Trento. Esos documentos podemos adquirirlos en las librerías católicas o también podemos leer una versión digital en la página del Vaticano. Por favor, déjame en los comentarios cuál es la versión del catecismo que tienes tú o cómo es como la prefieres consultar, ya sea en forma física o en forma digital. Yo en lo personal prefiero usar la forma digital. El origen del catecismo actual se da cuando en 1985 el Papa Juan Pablo II convocó un sínodo de obispos y de las conclusiones de ese sínodo indicaba que se iba a organizar la redacción de un catecismo que fuera referencia para los catecismos de las iglesias locales y que expresara los principios morales y litúrgicos de la iglesia. El Papa, en 1986, convocó a la comisión de 12 obispos liderados por Joseph Ratzinger para preparar el proyecto del catecismo. La redacción de este catecismo, junto con la elaboración del nuevo Código de Derecho Canónico, el Código de Derecho de las Iglesias Orientales Católicas y el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, representan algunos de los documentos más importantes que fueron escritos posteriores al Concilio Vaticano II. Después de varios años de trabajo, en 1992 se publicó en francés la primera versión de este catecismo, y en 1993 se comenzó a hacerle modificaciones para redactar un documento definitivo en latín, que fue publicado en 1997 y fue traducido y distribuido para las demás iglesias locales del mundo. El catecismo contiene la exposición de la fe, la doctrina y la moral de la Iglesia Católica, iluminadas por las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio eclesiástico,
que son las tres bases de la enseñanza católica. El Catecismo de la Iglesia Católica es un documento que puede ser consultado, citado y estudiado con plena libertad por todos los integrantes de la Iglesia Católica, para aumentar el conocimiento con respecto a los aspectos fundamentales de nuestra fe. De la misma manera, es el texto de referencia oficial para la redacción de los catecismos católicos a lo largo del mundo. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene 2.854 numerales y se encuentra estructurado de la misma manera en que tradicionalmente se han estructurado los catecismos católicos, y podemos ver que también es similar esta estructura a la de la Didache que vimos al inicio del video, ya que tiene 4 partes que van orientadas a proveer una visión teológica cristiana completa. Contiene la teología dogmática, que es la explicación de lo que creemos, que es el símbolo de la fe. La teología litúrgica, que es cómo celebramos los sacramentos de la fe. La teología moral, que es cómo debe ver un cristiano para mostrar la vida de la fe en su día a día. Y la teología mística, que es cómo nos relacionamos con Dios, y eso se logra a través de la oración del creyente. Cada una de estas 4 partes está dividida en 2 secciones. La primera sección, que es introductoria, explica la visión teológica que se desea abordar, y una segunda sección se enfoca en guiarnos de manera concreta a través de diferentes temas que son centrales. Esos temas centrales de la segunda sección de cada una de las 4 partes del catecismo serían respectivamente el credo, los sacramentos, los mandamientos y el Padre Nuestro. El Catecismo de la Iglesia Católica, como habíamos mencionado, tiene 2.854 numerales en total. Por lo tanto, si hacemos el compromiso de leer al menos 8 numerales diarios, en menos de un año lo habríamos leído en su totalidad. Ahora sí, entremos en materia. Después de un prólogo introductorio de 25 numerales que se incluyen algunas indicaciones prácticas para hacer uso del catecismo, viene la primera parte. La primera parte se llama la profesión de fe y toma como eje central el credo cristiano. El catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da a los hombres, y la fe por la cual el hombre responde a Dios en su primera sección. En esta primera sección se explica cómo surge en el hombre el deseo de Dios y las vías para el conocimiento de Dios. Esta sección también explica cómo se da la revelación de Dios a través de las Escrituras y de la venida de Cristo, y cómo esa revelación llega hasta nosotros. Ya en la segunda sección de esa primera parte, se va detallando cada uno de los artículos del credo, que es el símbolo de la fe del católico. Esa sección se divide en capítulos. Desde el primer capítulo contiene todo lo referente a Dios Padre, y nos habla cómo la Santísima Trinidad estuvo presente en la creación, y justo esa parte del catecismo fue referenciada en el video donde se hablaba de la Santísima Trinidad. Este capítulo incluye también cómo la creación concluyó con la creación del hombre, y posterior a la creación, cómo se dio la caída por parte del pecado original. El segundo capítulo incluye todos los párrafos del credo que hablan de Jesucristo, de cómo es el Hijo unigénito del Padre y de cómo se dio el misterio de la encarnación al ser concebido por el Espíritu Santo en el seno virginal de la Santísima Virgen María. Este capítulo también incluye lo referente a la crucifixión, muerte y resurrección, y de cómo en su resurrección actuó la Santísima Trinidad, y cómo gracias a la resurrección tenemos la esperanza nosotros de resucitar también. Este capítulo concluye con los numerales referentes a la ascensión del Señor a los cielos y la segunda venida en el juicio final, durante la parusía. El tercer capítulo habla lo referente a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Este capítulo fue referenciado en este canal en el video referente al Espíritu Santo y sus 7 sagrados dones. El contenido de este capítulo del Catecismo incluye cómo el Espíritu Santo es quien estuvo presente en la fundación de la Iglesia Católica. También cómo a través del Espíritu Santo es que se da la comunión de los santos, en la que todos los creyentes formamos un solo cuerpo, y que gracias a ella el bien de cada uno de los miembros se comunica a los otros, teniendo a Cristo como cabeza. También se habla de cómo el Espíritu Santo es recibido en el bautismo, que nos purifica y nos lleva a la vida eterna en la resurrección final. Después de concluir con lo referente al credo, inicia la segunda parte, que se llama la celebración del misterio cristiano, y se basa en la gracia santificante conferida por los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo como pilar de su explicación. En esa segunda parte del catecismo se explica la razón de ser de la liturgia, en donde Dios Padre es su fuente y fin. Se explica cómo toda la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno al sacrificio eucarístico de Cristo y los sacramentos. En el segundo capítulo de esta sección se explica lo referente a quién, cómo, cuándo y dónde debe celebrar el misterio pascual que vivimos cada semana en la Santa Misa. La segunda sección tiene como tema central los 7 sacramentos, los cuales explica,
y dice cómo se participa de la economía de la salvación para nuestras almas. También cómo se celebra cada sacramento y quién puede recibirlo y administrarlo. Recordemos que los 7 sacramentos se subdividen en sacramentos de la iniciación cristiana, sacramentos de curación y sacramentos de servicio a la comunidad. El primer capítulo habla de sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los 2 primeros imprimen carácter, por lo que una vez recibidos no se pueden volver a recibir. Si quieres saber más acerca del bautismo, hay un video en este canal que te puede interesar. El segundo capítulo habla de los sacramentos de curación, que son los que nos fortalecen para el combate espiritual. La reconciliación, que nos confiere el perdón de los pecados, restituye la gracia de Dios y nos une con Él con una profunda amistad, así como también la unción de enfermos, que nos concede la gracia de consuelo, la paz y el ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad y conducir al enfermo a la curación del alma, pero también a la del cuerpo, si es que esa fuera la voluntad de Dios. El tercer capítulo de esta sección habla acerca de los sacramentos al servicio de la comunidad. Se explica el sacramento del orden sacerdotal y sus 3 grados, que son el diaconado, el presbiterado y el episcopado, así como el sacramento del matrimonio y cuáles son los bienes y exigencias al formar parte de una iglesia doméstica. El cuarto capítulo de esta sección habla de los sacramentales, como lo son el agua bendita, los escapularios, la sal y el aceite benditos, entre otros, así como también se habla de las celebraciones de exequias que se ofrecen por un difunto, y explica cómo varían al celebrarse en casa, en la iglesia o en un cementerio. La tercera parte se llama La vida en Cristo, la cual aborda el estudio de la moral y nos hace ver cómo es que el ser humano recibe su dignidad al haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios, y cómo somos hijos de Dios al ser incorporados en Cristo por el bautismo con la efusión del Espíritu Santo. La primera sección continúa con un primer capítulo que también habla de las bienaventuranzas y de cómo el hombre desea la felicidad. Se explica en qué consiste la libertad y la moralidad de los actos humanos, así como lo que es la responsabilidad y la conciencia. Y todos esos temas preparan el camino para entender la definición y clasificación del pecado, así como para entender cómo la misericordia divina actúa en nuestra vida. También tengo un video fundamentado en esa parte del catecismo en donde se habla del pecado y la misericordia. Esta tercera sección, que es extensa, tiene un segundo capítulo, que habla de cómo se da la vida en la sociedad y comunidad. Este capítulo aborda parte de lo que es la doctrina social de la Iglesia con los principios de subsidiariedad, solidaridad y bien común, y de cómo debemos velar por los más necesitados. En el tercer capítulo se aborda el tema de la salvación, explicando cómo la ley nos fue dada en diferentes niveles y en diferentes tiempos. Inicia con la ley moral natural, que es la que guía a la humanidad en el estado natural, luego la ley antigua, que fue el pacto con Israel, y sigue la ley del Evangelio. Más adelante continúa de cómo hemos sido justificados por Cristo y que por la gracia nos fue dada la opción de la salvación. Y para concluir el capítulo y la sección, se habla de los 5 mandamientos de la Iglesia, que son ir a misa en día de preceptos, confesar los pecados al menos una vez al año, comulgar al menos una vez durante el tiempo de Pascua, ayunar y abstenerse de carne cuando lo marque la Iglesia y ayudar a la Iglesia en sus necesidades. La segunda sección de la tercera parte del catecismo va a fondo con los 10 mandamientos e inicia con los primeros 3 mandamientos del Decálogo. Estos 3 mandamientos son los que respectan a nuestra relación con Dios, siendo el primero el de adorarle y solo a Él servirle. El segundo, el de no usar el nombre del Señor en vano. Y el tercero respecta a santificar el día del Señor. Tengo un par de videos basados en información que respecta al primer mandamiento y al tercer mandamiento, y podrían ser de tu interés, si quieres entender por qué debemos ir a misa los domingos o por qué está mal la idolatría. Y el segundo capítulo de esa sección continúa con el Decálogo, explicando los mandamientos relacionados con nuestra relación con el prójimo, siendo el cuarto mandamiento el que habla del respeto para nuestros padres y a las relaciones familiares. El quinto habla acerca de no asesinar y el respeto a la vida humana. Y el artículo respecto al sexto mandamiento habla del marco adecuado para las relaciones sexuales, hablando del llamado a la castidad y la forma de expresar el amor entre esposos. El séptimo mandamiento habla de cómo se afecta a otros cuando robamos. Y también toca puntos de la doctrina social de la Iglesia, como el destino universal de los bienes. El octavo mandamiento habla acerca de las ofensas a la verdad. El noveno acerca de cómo se busca la pureza de pensamientos y de palabras. El artículo del 10º mandamiento se habla de los deseos del espíritu al envidiar los bienes ajenos. La cuarta y última parte se llama la oración cristiana, que expone cómo ora un cristiano. Por medio de la oración se reciben las gracias para hacer el bien y el camino que Dios nos quiere mostrar. En la primera sección
se habla de cómo la oración está presente en el Antiguo Testamento y cuáles son los diferentes tipos de oración que podemos hacer, que son de bendición, adoración, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza. Y por cierto, todo este tipo de oraciones las encontramos en conjunto en la Santa Misa. En esta sección se hace un repaso de cómo se ha dado la oración a lo largo de la historia de la Iglesia y de cómo se vive la vida de oración y qué se gana con ella. Y la segunda sección de la cuarta y última parte del Catecismo habla de la oración más completa que hay, la oración por excelencia que recibimos del mismo Jesucristo, la oración del Señor, el Padre Nuestro. En esa segunda sección se analiza su contexto, el cómo gracias al Espíritu Santo podemos llamar a Dios nuestro Padre, y de cómo con cada una de las 7 peticiones recibimos muchas gracias de parte de Dios, y también nos comprometemos a vivir como hijos suyos. Y con esto concluiríamos la vista general del contenido del Catecismo de la Iglesia Católica. La versión impresa del Catecismo actual también contiene 2 documentos que puedes consultar en línea también, y te dejo el link en la descripción del video. Uno de esos documentos es la Carta Apostólica Laetamur Magno Pere, que significa Nos regocijamos mucho, publicada el 15 de agosto de 1997, en la que se aprobó la edición típica latina oficial del Catecismo, así como la Constitución Apostólica Fidei Depositum, que significa el depósito de la fe, escrita por Juan Pablo II, explicando el Concilio Ecuménico Vaticano II y el deseo del Sínodo de los Obispos de 1986, proclamando la versión inicial del Catecismo el 11 de octubre de 1992. Si te preguntas por qué las encíclicas, cartas apostólicas y demás documentos del magisterio de la Iglesia tienen nombres en latín que son oraciones que parecieran inconclusas, es porque cuando se escribe un documento oficial en la Iglesia, primero se escribe su versión en latín, y toman su nombre de las primeras líneas con las que inicia el cuerpo del documento. Antes de concluir, quisiera dejar un resumen de lo que hemos visto en este video. El Catecismo contiene la exposición de la fe, doctrina y moral de la Iglesia Católica. Su contenido está iluminado por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y los documentos del magisterio eclesiástico. La versión oficial del Catecismo actual se publicó en 1997 bajo el pontificado de San Juan Pablo II y aborda la teología dogmática, litúrgica, moral y mística, y nos explica y guía a través del credo, sacramentos, los mandamientos y el Padre Nuestro.